tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Qué placer encontrarnos nuevamente en este espacio en el que buscamos siempre tu mejor versión. Estamos acá para acompañarte en ese camino, porque definitivamente el poder de sentirnos bien lo tenemos cada uno de nosotros. ¿En qué? En poder tomar buenas decisiones, en tener una vida desde un estado de plenitud, pero esencialmente de conciencia, cómo nos alimentamos, qué decisiones tomamos respecto a la prevención, porque de eso se trata, de prevenir y poder encontrar esa calidad de vida que todos queremos. Hoy tenemos un programa especialmente dedicado justamente a interpretar, a entender y a ejecutar un montón de circuitos y herramientas que te van a ayudar a sentirte mejor. Mira. De arranque, te cuento, quiropraxia. ¿Escuchaste alguna vez esa palabra? Si no la escuchaste, en un rato vamos a tener a la genia de Sofi Lebó que nos va a contar sobre cómo impactan, por ejemplo, en nuestra columna los golpes, la escoliosis, todo lo que tenemos que saber, y además las emociones también impactan en la columna. ¿Lo sabías? Si no lo sabías, en un ratito también te lo vamos a contar, porque de eso va a hablarnos Sofi Lebó, licenciada en kinesiología y fisiatra. Alimentos, la miel. ¿Cuántas cosas nos dijeron sobre la miel? Un montón. ¿Cuánto sabés de verdad de esa data que vos decís, esta vale la pena? Bueno, en un rato vamos a estar con Andrea Chertano hablando también de la miel, de sus beneficios, que son múltiples, pero también de cómo tenemos que consumirla. Inteligencia artificial, te digo, y andás a ver en dónde termina ese análisis, ese pensamiento. Bueno, por suerte la inteligencia artificial asociada a la salud no es un sueño, es una realidad. Y hay un montón de beneficios que a través de este desarrollo de la ciencia aplicada a la salud vamos a poder conseguir cada uno de nosotros. La higiene bucal, claro, y vaya si es importante. Y ni te cuento si hablamos de los niños. ¿Cuánto cuesta a veces crear ese hábito? ¿Por qué es necesario atenderlo? ¿Por qué la salud bucal es clave para nuestro bienestar? En un rato vamos a estar contándote todo esto y mucho más. Pero como siempre tenemos la enorme oportunidad, yo te diría hoy el placer de tener invitados que con todo su conocimiento, experiencia y trayectoria se hacen el tiempo para venir y hablar. Cortito, al pie, sencillito, y lo podamos entender. Pero además de ser grandes profesionales de la salud, son enormes seres humanos. Mirá. Nuestro invitado de hoy colecciona lapiceras y toca el oboe. 3 o 4 veces por semana se sube a la bicicleta elíptica. Casado con 3 hijos, le gusta cocinar asados y sus frutas preferidas son la banana y el damasco. Duerme entre 6 y 7 horas por día. Toma 2 litros de agua. Le hubiese gustado mucho, pero mucho, ser futbolista. Su serie favorita es Berlin Babylon. Recibimos a este gran hombre en nuestro consultorio abierto. Hoy, el doctor Gustavo Seblever. Para. Gustavo Seblever, futbolista. Seblever la trae, Seblever la... ¿Podemos decir eso? En tus sueños. Pues sucedió. No, ni siquiera en sueño me animo a decirlo. Pero bueno, sí, no, en algún momento me hubiera gustado. Jugaba mucho cuando era chico. Mira, eras un gran futbolista. Ahora sos un jugador de toda la cancha, podemos decir. Jugás en otras canchas. Muchas veces estoy en offside, ¿no? Pero bueno, trato de superarlo. Qué lindo tenerte hoy con nosotros. Igualmente, un placer estar acá. Porque hablar de salud con vos es como una experiencia súper enriquecedora. ¿Y por qué digo esto? Porque de verdad te podemos entender. Por eso quisimos hablar de este tema que tiene un montón de prejuicios o mucho desconocimiento, como lo es la inteligencia artificial asociada a la salud. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esta fórmula, por llamarlo de alguna manera? Sí, yo diría que es una palabra abarcadora que tiene algunos trucos, algunas trampas y algunos beneficios. Desde que existe la computación de los 40, de los 50, ya se pensaba en la inteligencia artificial. O sea, Alan Turing decía que cuando no podamos diferenciar un producto, si lo hizo una computadora o un ser humano, eso va a ser realmente la inteligencia artificial. Y entonces hoy, a partir de muchos desarrollos, sobre todo de hardware y también de software, tenemos sistemas, pero que lo tenemos hace bastante tiempo, que nos ayudan a interpretar fenómenos, sobre todo datos generados en los sistemas de salud. Mira. Nuestros aparatos de salud, la resonancia, la tomografía, el electroencefalograma, las placas simples, hoy están digitalizados y generan un enorme volumen de información que a veces supera las propias capacidades del cerebro humano para entenderlas en su totalidad. Sí. Entonces, han aparecido sistemas que nos ayudan a manejar ese volumen de datos. Pero me quedo con eso que decís, la inteligencia artificial no es de ahora, entonces. La llamamos inteligencia artificial, pero existen. La inteligencia artificial
casi contemporánea a los primeros intentos de la computación. Claro. Pues siempre se pensaba, hoy uno mira esos grandes aparatos que había en la década del 80 que salían millones de dólares y que son menos poderosos que un teléfono celular que tenemos en el bolsillo. Totalmente. Pero ya desde ese momento se pensaba que había algo en la combinación entre el software y el hardware que podía parecerse al cerebro humano. Y yo creo que ahí hay una trampa. Porque nosotros hacemos esas analogías y a veces no son fieles. Por ejemplo, hay un famoso físico que fue premio Nobel que decía, nosotros hacemos aparatos que corren más que los humanos. Sí. Pero no le pusimos piernas, le pusimos ruedas. Hacemos aparatos que vuelan, pero no le pusimos plumas, le pusimos alas. Digamos, la humanidad genera cosas, probablemente inspirada vagamente en algo humano, pero que después no es lo mismo. Claro, que no hay punto de comparación. Entonces, nuestro cerebro tiene, para tener 80.000 millones de neuronas, cada una puede tener 15.000 conexiones. Sí. Es de una complejidad que supera cualquier computadora de hoy. Es algo distinto, es algo diferente. Dejemos de comparar. Por eso, la inteligencia artificial, yo no sé si es tanta inteligencia artificial, son sistemas basados en hardware y en software que nos ayudan a entender algunos de los fenómenos, en el caso de la salud, a entender las imágenes, las historias clínicas, nos ayudan a manejar los datos. Y hoy somos una enorme máquina productora de datos. El tema es que hay que interpretar ese dato. Y ahí está el segundo desafío. Claro, porque a veces nos superan, ¿no? Sobre una enorme cantidad de datos. Entonces, todos estos sistemas, por ejemplo, hay sistemas, nosotros tenemos uno desarrollado en conjunto con la gente del laboratorio. Flenny, porque no dijimos que vos sos que está, para el que no te conoce, a lo mejor, porque en el país puede haber gente que estás a cargo de... Está muy bien, estoy a cargo de la Dirección de Docencia e Investigación de Flenny. Y entonces hemos desarrollado, han desarrollado Diego Fernández Leza, que es un científico muy conocido, junto con otro Mauricio Fares, con otro médico de Flenny, han desarrollado un sistema que se usa que ayuda a interpretar la resonancia magnética. Entonces permite que es una ayuda al radiólogo que le dice cuántas lesiones, las cuantifica y lo ayuda a manejar el proceso diagnóstico. Que le da más celeridad, además. Le da más celeridad, más certeza, pero siempre tiene que estar manejado por un humano. Eso y estar controlado por un humano que vea que la información es consistente con lo que tiene el paciente y que sea útil. Pero más claro, échale agua. Y ahí está la usabilidad, ¿no? Porque a veces uno cuando habla de usabilidad parece que descarta las cosas. No, la usabilidad del ser humano asociado, en este caso, en los desarrollos tecnológicos. Lo que decimos es crítico. El sistema tiene que ser usable. Totalmente. Y hasta amigable. Exacto. Porque si no, no nos sirve. Porque si no, no se puede difundir y no lo podemos aplicar en gran escala. Está distante, no lo entiendo, alejado y demás. Bueno, esto es un consultorio. Sería una charla para mí, para horas, pero tenemos preguntas para compartirte, así que voy a arrancar por la primera. Gusto. En este caso es de Laura de Lanús y pregunta, ¿el diagnóstico lo van a seguir dando los médicos o las máquinas? Claro. No, el diagnóstico hoy por hoy es un fenómeno del médico, es un fenómeno del humano porque integra, es un proceso racional, es un proceso lógico. Entonces alguna vez se pensó en la década del 70, en la década del 80 que iba a poder ser reemplazado por una máquina. Sí. Esto no es así. Digamos, hace falta la integración de datos de fuentes muy diferentes y que a veces hasta te diría la empatía que tiene el médico para entender qué piensa el paciente, cuál es su contexto, cuáles sus creencias, qué es lo que le pasa, por qué fuma, por qué no fuma, por qué toma una droga abusiva. Digamos, todas esas cosas hoy por hoy es irreemplazable. La figura del médico es irreemplazable en todo el proceso curativo. Y fíjate que estamos ahí ya voy a la otra pregunta, ¿no? Ante el desafío de la humanización de la salud también estamos, porque uno cree que estamos solo ante el desafío tecnológico y hoy tenemos el desafío de la empatía, de la construcción vincular del paciente y el médico, que cada vez, digamos que como pacientes necesitamos que sea más amorosa, más cercana. El médico es un recurso terapéutico. Claro. Es muy difícil la curación sin el personaje del médico, porque supuesto. El médico establece una relación que se llama relación médico-paciente, que es imprescindible. Fundamental. Sin esa relación, no solo no hay diagnóstico, no hay tratamiento, no hay curación posible. Entonces, eso es un valor de la humanidad de la medicina que hoy por hoy no puede ser reemplazado por ninguna otra cosa. En absoluto, y no lo será, creo, nunca. Belén de Tucumán dice, la información que tengan nuestra pasará a estar en un sistema donde todos puedan ver sobre nuestra salud. Yo no sé si quiero que todos sepan mi historia clínica. Está muy bien lo que dice esta oyente. Belén.
Belén, está muy bien. La información es confidencial. Claro. La información se maneja dentro de sistemas que tienen muchos niveles de seguridad. La conoce el médico de cabecera y el paciente. El paciente puede autorizar, si el paciente quiere hacer una segunda consulta con otro médico, autoriza que se vea. Pero es una información sensible, confidencial y personal. El que la maneja es el paciente, que es el dueño de la información. Clarísimo, eso es muy importante. Eso Nadie es más que vos fundamental. como paciente tenés la capacidad de decidir sobre esa información que Y esto tiene que ver está cada vez más regulado y Sí. está bien que sea así, Bien. porque es un elemento sensible y valioso del paciente, pertenece al paciente. ¿En qué red social te encuentra la gente, Gustavo? Están las de Flen, La de Flen, Instagram, ahora la vamos a poner. Facebook. Bien, ahora la vamos a poner en el Zócalo. Ignacio de Chubut dice, ¿puede llegar a ser peligrosa la inteligencia artificial? A mí me preocupa... porque yo vi Terminator, me río porque dice, claro, ve Terminator y la gente asocia esa cosa estrafalaria a la inteligencia artificial. Sí, ha habido un desarrollo ahora últimamente que es el famoso ChatGPT Sí, el 4, ChatGPT, tal que cual. es un sistema basado en el lenguaje y que te puede contestar preguntas. Sí. Probabiliza, o sea, él piensa cuál es la palabra, tiene miles de millones de palabras, cuál es la combinación de palabras que más se ajusta a tu pregunta o a Sí. tu comentario. Entonces mucha gente está preocupada por eso porque según Yuval Harari, que es un famoso filósofo, historiador israelí, dice que se apodera la máquina del relato y que el relato siempre ha sido para la humanidad un constituyente. Sí. La verdad que yo en este momento me parece que estamos bastante lejos. Digamos, esto siempre se ha planteado con muchísimas máquinas, con la televisión. Y Siempre que aparece algo nuevo parece que es el apocalipsis y no es tan así. Platón decía que la escritura era como el fin de la humanidad, porque perdíamos la capacidad intelectual, porque el pensamiento iba a estar reflejado en el papiro o en lo que fuera, y que entonces era un retroceso. La escritura, Platón. Imagínate. O sea que siempre se plantea ese tema, y la verdad que a veces es más desconocimiento o un miedo que es Sí, demasiado claro, es miedo a lo irracional. que no sé, a lo que desconozco, a lo que no puedo manejar. Es miedo de todas esas cosas y miedo de cómo puede evolucionar, y la ciencia ficción ha ayudado un poco Un montón. en esa Terminator, imagen. no te Sí, digo. o 2001 Odisea del espacio. Pero claro. Sí. Bueno, María Teresa de Entre Ríos dice, yo todavía no sé si es bueno o malo de la inteligencia artificial. ¿Las operaciones las podrán llegar a hacer máquinas? En este momento existen algunos sistemas de cirugía, que es robótica, pero están manejados por un cirujano. Claro. Digamos, es como un servomecanismo, un video game, si quieren, para Sí, hacer sí, una expresión gráfica. El cirujano maneja y tiene un servomecanismo que le permite algunas cosas hacerlas más rápido o más preciso, pero siempre es una extensión, es como un bisturí sofisticado. Es el cirujano el que lo maneja, no es autónomo. Volvemos al mismo punto. Va a haber una intervención humana siempre, no es el aparato que viene y te Es opera la y ya. clave de la tecnología. Claro. La tecnología tiene sentido en cuanto le ayuda al humano a mejorar un proceso. Bien. Toda la tecnología es Toda, eso. toda en general, Toda. absolutamente. Mirá la pregunta de Irene, me parece interesantísima. Irene de La Rioja dice, ¿esto va a hacer que la medicina sea para más personas o para menos? Yo creo que es un problema diferente. Esto es una herramienta. Como todas las herramientas se puede usar para el bien, para el mal o para la ambigüedad que está entre los dos. O sea, el objetivo es que la salud sea un bien social, o sea, todas las Siempre. cosas, toda la tecnología, todas las herramientas, todos los medicamentos, todas las vacunas sirven en tanto que sean un bien social, un bien para la sociedad. A mí no me sirve yo no tener una enfermedad infecciosa si vos Si vos tenés la una vas a enfermedad tener. infecciosa. O sea, es un tema hasta utilitario. La salud necesita ser social. Sí, totalmente. Esa es la base del Sí, sanitarismo. pero para de hacer la- salud incluso, no Claro. solamente por un tema ético que lo No, existe. más allá de lo ético. Lo aprendimos concuerdo. en la pandemia, Concuerdo. Los regalos de las vacunas que hicieron los países desarrollados serían altruistas por un lado, pero por el otro lado también era autodefensa. Absolutamente. Para que se acabe la pandemia. Sí, lo colectivo, cuando decimos eso, ¿no? Lo colectivo también Si vos es te un pones la tema. vacuna y el de al lado no se vacuna, Claro, estamos en un problema igual. Sí. Bueno, Dalmiro de Corrientes dice, y si no es todo tan bonito, ¿cuál sería la contra de la inteligencia artificial? Hay gente que, te digo, yo cuando hablamos de inteligencia artificial a veces se confunde con la salud digital, que es otro tema también. Como que hay socialmente, lo que vos decías, hay un enorme desconocimiento quizás. Yo creo que ese es el problema. Digamos, el problema es que nosotros no sepamos, no la podamos manejar a la capacidad óptima de sus posibilidades. No le Exacto. podamos sacar el jugo que le tenemos que sacar como cualquier herramienta. Esto es una herramienta. Cualquier herramienta, la energía Claro. nuclear puede salvar vidas haciendo tratamientos antioncológicos Puede matar o puede ser pueblos, Hiroshima. totalmente. Y todas son así. Entonces depende del uso que se hace de la herramienta. La herramienta en sí misma te da posibilidades, pero no es más que eso. No tiene un alma intrínseca buena o Claro, mala. no le demos
demos tanto valor. No le demos humanidad, porque no la tiene. No la tiene. No la tiene. Muy importante, no tiene humanidad. Héctor de Córdoba, ¿cuál es la especialización de la medicina que se adecua mejor a la inteligencia artificial y por qué? Bueno, hoy los desarrollos de inteligencia artificial son en las imágenes, porque la resonancia, la tomografía, algunas radiologías se producen en sistemas digitales, o sea que la conexión es prácticamente automática. Hay también sistemas de fotografía de la retina para prevenir la diabetes. Muchísimo para la salud visual también. La lesión retinaria de la diabetes y otra. También para lesiones de la piel, para hacer fotografía. Yo soy patólogo, los preparados histológicos se pueden escanear y mirar por un aparato. O sea, lo que está basado en imágenes, el análisis de las imágenes, sobre todo digitales, es el área que hoy por hoy está más avanzada. Bien. Y después el análisis de grandes volúmenes de datos, que eso también es un área muy interesante, que te da relaciones o correlaciones que el análisis de un ser humano no puede encontrar. Me encanta, y aparte con más celeridad, y ahí sí se hace más rápido el proceso, ¿no? El análisis, más el trabajo. Rápido, como decís vos, más preciso, pero sobre todo descubre relaciones que normalmente no se Te costaría descubren. a lo mejor más tiempo encontrarlo, y aparte no sé si seríamos tan eficaces, ¿no? La pandemia nos enseñó, por ejemplo, que no había tiempo para hacer los clásicos ensayos clínicos de 5 años, entonces que había que analizar en el momento una enorme cantidad de datos y que vos tenías, es la diferencia que hay entre una encuesta y la elección. La inteligencia artificial y el manejo de los datos te permite tener elecciones todos los días y analizar grandes cantidades de datos. Un hecho que las encuestas no te llegan a La encuesta definir. sería la suposición. La elección es el hecho concreto. La encuesta es un ensayo clínico chiquito, una muestra de la población. Claro. La inteligencia artificial te permite ver todos los que tienen esa enfermedad en ese momento. Muy bien. Más clarito, échale agua. La última, de Mercedes de Río Negro, dice, ¿la inteligencia artificial puede conocer nuestro cerebro? Bueno, la inteligencia artificial puede conocer los aspectos morfológicos de nuestro cerebro, puede ver las fotos de nuestro cerebro. Por ejemplo, la resonancia. Por ejemplo, la resonancia o la tomografía computada. Y te puede analizar y si hay lesiones cuantificarlas y dar una serie, te puede medir de atrás para adelante, de adelante para atrás. Ahora, conoce nuestros sentimientos, nuestra intimidad, lo que nos pasa, lo que nos pone triste, lo que nos pone alegre, definitivamente no. Hoy es un análisis, te diría, un poco superficial en términos de lo que son las neurociencias. No hay dudas. Para cerrar este tema, quiero destacar esto que dijiste, ¿no? La inteligencia artificial no es humana. No tiene sentimientos. O sea, no nos va a quédense tranquilos, no va a reemplazar a nada. Nos va a ayudar a tener más información y a poder tomar mejores decisiones, en definitiva. Es eso, es un manejo de la información en mayor escala, en una escala que hoy no podíamos concebir sin eso, y es una herramienta que, como todas, como fue la computación en su momento, hay que aprenderla a utilizar, hay que democratizarla. O sea, no tiene que estar en manos de 5 científicos que son los que saben todo, sino que tiene que ser, cuando vos decías que sea amigable, que sea utilitario, que sea posible, es eso, que sea utilizable por la mayor cantidad de gente posible. Y ese es el desafío. Gracias, Gus. Gracias. Un placer a vos. Siempre. De Fleni Oficial, ahí van a tener las redes sociales, siempre las consultas. Esto siempre es información que brindamos en términos generales y lo que sugerimos siempre ante la duda es consultar con tu médico. Cuando uno tiene un problema específico de salud, tiene que consultar al médico sobre su problema específico. Gracias. A vos. Hacemos una breve pausa, enseguida volvemos. Atenti con este bloque porque tenemos de todo. Te dije al comienzo del programa, vamos a hablar de la alimentación. Hoy especial miel. Y la tenemos a ella, Andrea Sertano, con nosotros. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás? Nati, súper contenta de estar nuevamente con ustedes. Qué bueno que nos hables de un tema que está cargado de algo que creemos un montón, pero también un montón de dudas. Todo es un montón. La miel tiene muchos beneficios, eso creemos, pero a veces también tenemos ciertas dudas en cuanto a su uso. Sí, la miel, bueno, pero primero empecemos diciendo que la miel es un regalo de la naturaleza. Absolutamente. ¿Sí? Tenemos que enamorarnos de ella. Porque delicioso, tenemos que pensar tenemos que pensar en las abejas, en las flores, de donde liban el néctar. Entonces, sabemos que es saludable porque es natural, no tiene conservantes. Sabemos que es genuina, ¿sí? Siempre es natural, porque viste que a veces uno dice, ¿qué miel me compro?
¿Más oscura, más clara, más sólida, menos sólida? No, lamentablemente hay que leer etiquetas. Claro. Como en todos los productos. Como en todos los productos que compramos. Es un producto natural que está envasado, lleva una etiqueta a veces que dice miel, pero donde uno lee ingredientes, quizás hay jarabe de maíz de alta fructosa, hay ingredientes que no son miel. La miel pura tiene que decir en ingredientes 100% miel. Y nada más. O sea, el único ingrediente que tiene que tener cuando compramos una miel, ahora que uno dice un tecito con miel o hago una receta con miel, es que diga solo miel, sin aditivos. Sin agregados. Bien. ¿Sí? Y además tiene beneficios, que quiero que ahora los repasemos en esta placa. Beneficios que tiene consumir miel, ¿no? Que nos puede servir también para suplir muchas veces el azúcar, que ahora vamos a hablar, si es necesario, si es mejor o no. Ahí tenemos los beneficios. Endulza y aporta nutrientes como la vitamina del complejo B y vitamina C. Muy poquito, pero aporta. Sí, la miel es 80% azúcares y 20% agua y nutrientes. Azúcares naturales, porque Azúcares decimos que era natural. naturales. Bueno, ahí tenemos el segundo que dice que es un alimento para las bacterias. Y cuando hablamos de alimento para las bacterias, yo siempre aprovecho a decir microbiota. Sí, para microbiota. recordar de qué hablamos cuando hablamos de microbiota. Microbiota intestinal que no solo tiene bacterias, ¿sí? Y en pocas cantidades la miel es un alimento para las benéficas del intestino. Y sabemos que el sistema inmunológico depende de la salud de nuestro intestino. Muchísimo. Así que es súper importante. Pocas cantidades, entonces, ¿a qué cantidades vos sugerís, por ejemplo, por día? ¿Cuánto es lo lógico, lo que me hace bien? Bueno, lo que se dice, 2 cucharaditas por día, 3. Ok. En realidad hay que ir reeducando el paladar para no necesitar que endulzar tanto, ¿sí? Ideal Entonces, es, si te tomás un café, si podés amargo, mejor. Siempre las infusiones, si se pueden amargas, mejor. Pero de a poquito ir dejándolo. Bien. Este es un excelente reemplazo para ir Posee dejando. un alto rendimiento energético. ¿Qué significa? ¿Que consumir miel me aporta más energía? Claro, los deportistas, no sé si viste, que a veces llevan unos sachets de miel. Sí. Eso te da energía enseguida. Y energía al cerebro también, lo activa rápido. Y decís enseguida es como el azúcar, que lo tomás y te levanta, ¿no? Claro, rápido. Ahora tenemos a Sofi Lebó, que es una gran deportista, vamos a ver si consume miel cuando corre. Pero claro, los que corren, que no pueden parar, un poquito de miel y siguen adelante. Un poquito de miel. Bueno, hay que tener en cuenta también algunas advertencias. Es un alimento natural, pero no se debe abusar y no suministrar a menores de 1 año. Esto lo supimos siempre, pero hay que tenerlo muy en cuenta, además de consultar al profesional. Lo de consumirlo menores ya está definitivamente claro que no podemos hacerlo. No. Menores de 1 año, incluso algunos dicen de 18 meses. Bien, pero ¿por qué razón? Porque no está... Tiene que ver con el botulismo, ¿sí? Tiene que ver con eso, es peligroso para ellos. Sí, y no tiene que ver con que cada uno pruebe o no, es mejor no hacerlo. No. Te tengo acá, bueno, quiero decir, la red social es @naturalizalo_, @naturalizalo_, Andrea Sertano. No puedo dejar de pedirte una receta. Ella es parte del super team del doctor Facu Pereira, del método fantástico que llevan adelante. Y una pasta de sésamo. A veces uno va y compra el quesito untable del supermercado, que tiene un montón de cosas, ya que hablamos de las etiquetas. Y lo podés resuplir por esto, que es una pasta riquísima de sésamo. Súper simple, fácil y tiene muchísimo calcio porque tenemos Ahí no, está bien, perfecto. Tenemos el calcio del sésamo, de la semillita de sésamo, porque esto es puro sésamo con pura miel. Y tenemos un poquito de calcio de la miel. Ah, mira, así que una nos combineta sirve. perfecta. Tenemos la receta, Sol, ahí la vamos a poder ver. Una receta que tiene que ver con simplemente esto, poner un poquitito de... Esa miel es Ese es el sésamo, la pasta de sésamo. Ah, pasta de sésamo, ¿sí? No la semilla. No, es la semilla molida, procesada. Y si tengo semilla, ¿qué hago? La proceso y ya. La podés procesar con mucho cuidado para que no le se agregás queme. la miel. Nunca había combinado miel con sésamo. Entonces le agregamos el sésamo, la miel. El sésamo puede ser en semilla o la pasta de sésamo y la miel. Eso lo mezclás. Y ahí tenés la receta para untar todas las mañanas para reemplazar. Hay personas que no pueden consumir lácteos, entonces tenés una muy buena fuente de calcio. Más que la leche, te diría, porque hoy la leche está bastante alterada, ¿no? Súper saludable, súper fácil de hacer, dura en la heladera un montón. Ah, ¿te dura cuánto? ¿1 semana más o menos? Es muy rica, así que no dura mucho. No dura mucho porque lo comemos. Bueno, y hay una vinagreta, pasta de sésamo con miel o sésamo molido con miel, esa es la receta de Andrea. Y hay una vinagreta, que las vinagretas yo siempre digo que son salvadoras si las haces bien, porque si no empezás a poner cantidades que no manejamos.
Sí, se hace fácil también. 4 cucharaditas de vinagre, 3 o 4 de oliva, aceite de oliva, un poquito de miel. Yo le puse 1 o 2 cucharadas, sal, pimienta. Y te cambia la ensalada de todos los días. Para ensalada esta podría ser. Para ensaladas va perfecto, sí. Para unos quesitos, si quieres comer, un tofu, por ejemplo. Sí, también, sí. Es un aderezo que se puede adaptar a todo. Sí. Y que tiene miel y que en general acá no estamos muy acostumbrados a incorporarla en nuestros hábitos cotidianos, pero está buenísimo y tiene un montón de beneficios. Esa vinagreta sin el aceite o con un poquito de aceite también la podés untar a un salmón, un pescado al horno 10 minutitos antes y la miel le va a dar un dorado. Ah, mira. Un sabor muy rico. Y todos los nutrientes que recién mencionamos. También, de paso, de chapa. Lo ideal no es calentar la miel, ¿sí? Bien. Es comerla en su estado natural. Incluso cuando la envasan, tratan de no pasarse de cierta temperatura, no más de 30 grados, para no alterar las propiedades. Perfecto. @naturalizalo_ Andrea Sertano estuvo con nosotros. Gracias, Andrea. No, y sabés que estamos en contacto desde Córdoba para todo el país con Maggie, que aparte de ser odontopediatra, ella entiende de todo. Mira, Maggie, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo va? Muy bien, Nati. Muchas gracias por invitarme acá, muy funcional. Vamos a hablar de la miel también. Eso, muy bien. Mira, recién hablábamos de la miel. Y la miel y la salud bucal, hay un mundo, te diría, para hablar de ahí. Hay mucho para hablar. ¿Qué pasa? Vos sabés, Nati, que recién escuchaba a la doc ahí hablando sobre que la miel es alimento para las bacterias, benéficas, por supuesto, del intestino, para la microbiota. También es alimento para las bacterias de la boca, digamos. Así que ahora pasamos a hablar de lleno a eso. Claro. Ahora, las bacterias de boca no son malas, son muy buenas. El problema de las bacterias de la boca, claro, es cuando se juntan en grandes cantidades sobre la superficie de los dientes. ¿Sí? Bien. Entonces, hoy lo que quiero explicar, Nati, es la forma correcta de hacer el cepillado dental de niños y adultos. ¿Sí? Porque las bacterias se ubican en las mismas zonas de los dientes, tanto en niños como en adultos. Claro, no distingue edad. Ahí la boca es la boca y los dientes que tienen la misma posibilidad. Entonces, ¿cuáles son esos pasos para lavar e higienizar bien nuestros dientes? Muy bien, Nati. Lo principal es saber que las bacterias se ubican en la zona de las encías. Sí, acá podemos ver en el moldecito. En la zona de las encías y en las juntas entre medio de los dientes, que son sitios que están alejados de los bordes de los dientes, que son las partes que más se usan para morder. Entonces las bacterias les conviene ponerse en un sitio de lo más lejos posible del borde. Como en las encías, o cerquita de las encías, uno casi nunca pasa con el cepillo, están súper protegidas ahí. Claro. Entonces, la idea, Nati, es a partir de ahora, tanto en niños como en adultos, yo me dedico a niños, ¿no es cierto? Pero este cepillado lo puedes incorporar vos, lo puede incorporar cualquier adulto que esté mirando este programa. Tienen que pasar el cepillito por el cepillo gigante mirá. Para que no haya duda. Por las zonas, que para que no quede ninguna duda, por la zona de las encías preferencialmente. Obviamente siempre sobre la superficie del diente, Nati, pero más que nada orientar el cepillo. Arranquemos por la parte, arrancamos por la parte de arriba, no por la de abajo, porque las bacterias no son sonzas y se ubican ahí para que tener más capacidad de sobrevivir y de quedarse. Ahora, exactamente. Cuando las encías sangran, cuando las encías de los chicos, viste que se inflaman, de los adultos también, ¿eso qué significa? Que hay una mala higiene muchas veces, ¿no? Miren, Nati, la verdad que la causa de inflamación de las encías puede ser varias. Hay de causas hormonales, etcétera, etcétera. Pero la mayoría responde a la presencia de estas bacterias ahí molestando en ese lugar. Fíjense en las imágenes que están pasando, Nati. Esos son unos dientes que están divinos, blancos, hermosos. Divinos. Y van a ver que van a aparecer una secuencia de imágenes en donde yo les he pintado algunos puntitos verdes que representarían a estas bacterias y a las zonas donde preferentemente se ubican. ¿Sí? Bien. Que si vos te fijas, Nati, muchas veces cuando vemos niños con caries, generalmente las caries que se ven como marroncitas o negritas, casi siempre las vemos en esas zonas. Siempre. ¿Sí? Siempre. Y se presentan como manchitas. Entonces, la higiene, repetimos, para el que está distraído en casa, es el cepillo siempre en esos puntitos donde está verde, ahí tiene que pasar el cepillo, sí o sí. Y arrastro para abajo, entonces, Maggie, ¿cómo es? ¿Arrastro para el costado o para abajo? Nati, buena pregunta. Vos sabés que eso depende mucho del colega por ahí que esté indicando qué técnica de cepillado va a hacer. A mí me gusta lo más simple de todo, que es hacer con el cepillito movimientos laterales de derecha a izquierda, ¿sí? No una cosa así muy generalizada, cepillándose de un lado a otro de la boca. No, tranqui. Sino cada
2 o 3 dientes, hacer algunos movimientos de vaivén y pasar los dientes siguientes. Bien. Muy bueno. @doctora.maggie, @doctora.maggie, la pueden encontrar. Y antes de terminar con Maggie, quiero hacerte una pregunta final. ¿Qué pasa con los enjuagues bucales? ¿Suman o no suman? Excelente pregunta, Nati. Vos sabés que los enjuagues bucales lo que generalmente traen en buenas concentraciones es una partecita de flúor, que es un mineral que le aporta un beneficio muy bueno al diente, y traen también algunos antimicrobianos agregados, como una especie de antibióticos. Claro. Ahora, no es que no hay que usar enjuague bucal o es que hay que usarlo preferencialmente. La gente si quiere usarlo, que lo use, no hay ningún problema. Es lo mismo que la pasta de dientes. Quieren usar pasta dental con flúor, sin flúor. Pueden utilizar, cómprense lo que quieran. Quieren usar enjuague bucal, úsenlo. Pero lo principal de todo es hacer una higiene mecánica de la superficie. Nada reemplaza el cepillado. Nada reemplaza la higiene mecánica. Puedes comprarte lo que quieras para enjuagarte químicamente la boca con antisépticos y todo lo que vos quieras, pero nada va a reemplazar al barrido mecánico de las bacterias. Más claro, imposible. @doctora.maggie, la seguís en sus redes sociales. Te mando un beso enorme y pronto te espero por acá. Gracias, Maggie, siempre. Muchísimas gracias, con un gusto. Adiós. Adiós. Y a ustedes les digo, la que sí vino para acá para enseñarnos, para dejarnos como nuevos, es ella, Sofi Lebó. Hola, Sofi. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de que finalmente nos volvimos a encontrar, porque con todos ellos yo me conozco y ustedes también, por la distancia de la pandemia, del Zoom y de todo eso, ¿viste? Es cierto. Ahora estamos a vivo y tenemos un invitado especial. Evaristo, le puse nombre. Evaristo Memoria. Ya tiene nombre porque me siento acompañada con él. Claro, Evaristo va con vos a todas partes. A todas partes. A veces no lo usamos mucho. Bueno, pero nos sirve para explicar lo que no vemos. Sí. Porque nuestra columna está ahí, es nuestra super aliada y a veces le damos con todo, sin piedad. Totalmente, y es tan importante, Nati. Claro. Igual, yo hice todo un proceso también de cambio en lo que yo observaba de la columna vertebral, porque no te olvides que yo soy kinesióloga. Kinesio de base, claro. Porque en Argentina tenés que ser kinesiólogo para ejercer la quiropraxia, pero hoy... Eso lo voy a decir de nuevo. En Argentina tenés que ser kinesiólogo para la quiropraxia. Dato a chequear cuando cada uno elija un quiropráctico. Es re importante. Totalmente, y aún así podés hacer un curso de 1 mes o hacer un posgrado de 4 años. Claro. Entonces, hay una diferencia. Exactamente. Entonces, como que por eso se desconoce un poco de quiropraxia o ves que alguien hace de una forma y otro de otra forma, claro. Pero la quiropraxia es una sola. Es una sola y hay que estar muy atentos porque acá te traemos propuestas, te hablamos de temas que son importantes, pero después está la parte de cada uno de nosotros de chequear con quién nos atendemos, con quién nos aliamos. Pero Nati, en eso yo digo, están buenas las redes, porque las redes son súper útiles, como estos programas, como para que la gente pueda tener información y ver. A mí me vienen un montón de personas por las redes y yo a veces digo, ¿cómo confiaron? Claro, hay que buscar. Las redes siempre son bien, si son bien usadas, son muy buenas para nosotros. El tema es que hay que checar la fuente, que haya un profesional detrás, cómo se maneja y bueno, y investigar un poquito más. Hoy vamos a hablar de cómo los golpes impactan en nuestra columna. Primero, la pregunta es claramente sí impactan. Sí, totalmente. Pero no solamente desde el lado de la parte de la forma de la columna vertebral en la vértebra, sino también la parte del sistema nervioso, que es lo que protege la columna vertebral. Claro. Que eso es una de las cosas más diferentes con respecto a cómo lo observa quiropraxia o cómo lo analizás desde el punto de vista kinésico. Eso que decís es muy importante. Hay un sistema nervioso que protege a la columna. O sea, mirá cuán inteligente es nuestro cuerpo, que le creó la columna, pero creó la protección sabiendo que es tan importante. Totalmente. Y de hecho las vértebras, si ustedes se ponen a ver, son chiquititas y compactas. O sea, la posibilidad de que se fracture una vértebra es rarísima. Tenés un impacto, que tener un impacto muy fuerte. Porque adentro protege el sistema nervioso central, que es la energía y la información que comunica todo nuestro cuerpo. Ven que si observan, entre los espacios van saliendo los nervios, pero que no solamente lo tenemos que relacionar con que nos pasa algo en el nervio y quedamos mal, sino también con la información que lleva. Total. Todo tu organismo está funcionando gracias a eso. Totalmente. Y mira, y una vez vos me lo dijiste y lo traigo a colación, cuando te dicen, tengo escoliosis, vos dijiste, casi todo el mundo tiene escoliosis, ¿no?
Totalmente. Y yo siempre digo, hay un paradigma muy arraigado que siempre se tuvo el concepto de la columna con tengo problemas porque tengo escoliosis, rectificaciones, protusiones. Y son cosas que hoy la mayoría tenemos. Absolutamente, sí. Y no por eso estamos enfermos. ¿Qué es la escoliosis? La escoliosis es como que la columna se va hacia un costado. Entonces, generalmente lo que tenemos la mayoría es una actitud escoliótica, que por eso a veces tenemos un hombro más bajo que el otro, igual que la pelvis. Viste, te sacás un espinograma y te dicen, ay, no, yo tengo una pierna más corta. En realidad no es una diferencia real, sino aparente. Porque uno eleva la pelvis, que es esto, ¿ven? Sí. Elevás, porque por ejemplo se inclina hacia un costado, entonces vos compensás con la pelvis. Pero si medimos el hueso, un fémur con respecto al otro, es muy raro que haya una diferencia, que sea más corto. Podés haber tenido una fractura o algo así. Pero siempre el cuerpo va a ir tratando de compensar, y en ese compensar empieza el desequilibrio, ¿no? Porque ¿qué prioriza la cabeza? La cabeza prioriza la horizontalidad de la mirada y la audición. Entonces vos siempre te tratás de mantener, claro. Y el costo sea lo que sea, lo pagás. Que sea. Es así. Bueno, primera pregunta que tenemos para Sofi, que es de Ariadna de Tucumán. Dice, mi hijo juega al rugby y se golpea mucho. ¿Cómo puede proteger su columna? Tenés un montón de estos casos. Un montón. Sí. Yo lo que digo es justamente que si una persona sana le gusta jugar al rugby, que jueguen. Sí. Pero que tengan un quiropráctico o alguien que pueda chequear su columna y ver si alguna vértebra se mueve, porque la vértebra se mueve apenas. Ahí lo ves, mirá, ahí te vamos a la cámara. Es como ven, se mueve apenas. Vos recibís un impacto, la vértebra se mueve y ahí es donde se genera la interferencia con el sistema nervioso. Y hay pequeños golpes que pueden ir, y también las emociones, ¿no? Por supuesto. Pero a veces me dicen, ¿cómo se puede mover una vértebra y quedar fija? ¿Y no se fractura un hueso? ¿No se fractura? Claro. ¿No se te disloca a veces un hombro? Sí. Entonces, obviamente... ¿Por qué la columna no? ¿Por qué no? Esa es la otra pregunta, ¿no? Que tendríamos que hacernos. Ezequiel, de Florencia Varela, dice, ¿cuál es el porcentaje de personas que practican CrossFit que se lesionan en la columna? Quiere datos. Bueno, es difícil. Estadístico promedio. Es difícil dar datos porque además la lesión de la columna no tiene por qué ser 100% de la actividad que uno haga. Mira, justamente hoy vino un chico, antes de venir acá, que me dice, ay, empecé CrossFit. Viste, como ya asustado que lo iba a retar. Y le digo, sos sano. Hacé lo que quieras. Un profesional no tiene que decirte qué hacer. Vos podés disponer de tu cuerpo como vos creas que es lo mejor para vos. A mí me encanta correr. Me dicen 10 kilómetros no corras todas las mañanas porque liberás mucho cortisol, te estrés. Me encanta. No lo voy a dejar de hacer. Claro. Y aparte sentís que te hace bien. Exacto. Perfecto. Entonces, el tema es cómo puedo prevenir algo que es, en este caso, de impacto negativo quizás. Bueno. Y que eso obviamente cada uno tendrá que evaluarlo con su profesional. Pero además la gente quiere sin entrenamiento ir a levantar peso. No, chicos, no. O darse cuenta que estás compensando, porque a veces vos le cargas mucho un músculo que no está preparado y compensás con otro sector y ahí se hacen los líos. Se complica. @Sofi Levó, la red social donde, más que una red social, es una comunidad. Les aconsejo, sí, es una comunidad, tiene todo tipo de información. Pedro de Bolivia dice, ¿es mejor nadar para cuidar la columna de los golpes del deporte? Bueno, esa es mi cuando me lo preguntan, viste, yo me transformo un poco. Porque yo he practicado todos los deportes, por eso hablo y entiendo lo que decimos. Pero hay un error con el tema de la natación. Una cosa es ir recomendar a una persona con sobrepeso a hacer aqua gym, que se siente que se mueve y eso le resulta grato. Y otra cosa es una persona que nada. Ustedes piensen, cuando vos nadás, la brazada te sale del brazo, acá. O sea que movés los hombros a full. La cabeza para un lado para respirar, la cabeza para el otro lado. La patada te sale de la cintura. Y todo ese movimiento lo tenés que coordinar con una respiración acuática que no estamos acostumbrados. Claro, tenés que tener un equilibrio. Es grande. Entonces. Y no lo estamos valorando a veces, tenés mucha razón. Exacto. Entonces, el aquagym sería algo que vos decís, bueno, alguien que tiene sobrepeso no puede hacer algo de impacto, va al aquagym. Pero no como un entrenamiento. No como un entrenamiento, bien. Si vamos a entrenar, la natación tiene sus cosas y es difícil y no es fácil hacerla. No, para nada. Y tiene sus costos también. También. Esteban de Chubut dice, me dijeron que tengo una hernia, pero a mí no me duele. ¿Puede ser?
Totalmente, justamente yo siempre les digo, la mayoría de nosotros si nos hacemos una resonancia, que la hernia, chicos, vendría a ser vértebra, esto acá en el medio se llama disco intervertebral, que recibe el peso. Por eso generalmente, ven, esto es la parte de arriba, el peso cae en las últimas lumbares y L5 y L4 generalmente son las que más se desgastan. Porque es como una esponjita además, que a veces no se hidrata, entonces se va como deshidratando. Bien. ¿Duele? No necesariamente. Hay gente que sí, hay gente que no. Que supuestamente, porque hay que ver de dónde viene. El dolor es muy inespecífico. Aunque ustedes crean que es específico. Muy bueno, muy bueno. Basilio de Paraguay dice, yo por contracturas tuve una rectificación cervical. ¿Hay algo que puede hacer en casa para evitar eso? Bueno, la mayoría tenemos rectificación también, que es que... ¿Qué es la rectificación? Generalmente se da en la parte cervical, porque la cervical y la lumbar son las dos curvas que se forman después del nacimiento. Mirá. Por eso somos una C. Claro. Cuando el bebito levanta la cabeza, se forma la primer curva, que es la cervical, ¿viste? Cuando está y cuando empezamos a caminar, que es al año, se forma la lumbar. La lumbar. Hoy en día, con la actividad de nuestra, que es con el celular o más quietud, la columna cervical, que tiene esta curva así, se está rectificando, poniendo recta. Claro. E inclusive se puede invertir, que es darse vuelta. La curva para adentro. Claro, como que sale para el lado de afuera. Claro. Pero el cuerpo se va adaptando. Yo tengo rectificación y no tengo nada. No me pasa nada. ¿Quién te atiende, Sofi? Mi papá. Obvio, el 1. Claro. Le mandamos un beso, obviamente. El 2. No. ¿El 2? No, todavía no. Todavía no, sí. Juan Ramón de Tigre dice, soy una persona sedentaria. Bueno, Juan Ramón, bien que por lo menos lo reconoce. Trabajo muchas horas sentado. ¿Eso puede afectar mi columna? Trato de sentarme derecho. Bueno, obviamente que la posición Tirémosle más cómoda. Sí, la posición más cómoda que uno pueda llegar a tener, bien sentadito y todo, que más o menos uno ya la puede llegar a saber, es importante. Claro. Pero también es importante que haces esas horas que no estás sentado. ¿Cómo te manejás? Si haces algún tipo de actividad. En este caso él es sedentario, no debe hacer nada. No hace nada. Y hay que empezar a moverse o tener, por ejemplo, estar muchas horas sentado, levantarte, hacer ejercicios de puntas de pie o hacer... pausas activas. Exactamente. ¿Esto de los hombros para atrás sirve? Sí, inclusive si lo haces varias veces... Te cansa y vas escuchando muchas veces las personas dicen, siento ruido. Claro, es el movimiento. ¿Y ese ruido que es el movimiento? Claro, son tendones, son huesos que se van moviendo. Es todo un lío que tenemos ahí, chicos, hay que cuidarlo. Somos muy rígidos. Muy, muy rígidos. Marta de Neuquén dice, yo veo a mi amiga que cuando está triste se encorva, deja de caminar derecha. ¿Las emociones podrían afectar nuestra columna? Bueno, de hecho, vos sabés que una persona introvertida o que está mal o angustiada, es más, yo a veces digo, los chicos con tanta información a veces que tienen externa, fíjate que se terminan hasta cerrando. Nosotros creemos que es por los celulares y a veces no es solo por los celulares. No es solo por eso, es como un mecanismo de defensa. Fíjate que hoy hablamos, y vengo todos los días hablando en los programas, ¿no? La salud emocional está estrechamente asociada con la salud física. Es que ya no se puede separar y ese es el nuevo paradigma. Absolutamente. Porque muchas veces estudiaban al cuerpo humano con cadáveres en anatomía, pero se olvidaron lo más importante, que es la energía. Total. Entonces, hoy las emociones tienen un rol fundamental. Fundamental. Mira, Ángeles Bariloche dice, yo tengo poco tiempo, camino lo que puedo, aunque en general no estoy en zapatillas. ¿Me puede hacer mal caminar con zapatos con poco taco? Y bueno... Ponele, saliste del laburo, te fuiste con un taco. ¿Qué conviene? ¿Llevarte las zapatillas en el bolso? Sí. Sí, ¿no? Toda la vida, porque además es algo rígido. Sí, te conviene que además que el pie esté confortable en el momento de caminar. Claro, tener un buen calzado también tiene que ver con la salud de la columna. Claro, porque además, ¿cómo apoyaste? Podés llegar a poner tensa. Igual hoy los pediatras recomiendan que los chicos estén descalzos para que los músculos del pie se fortalezcan y no se debiliten. Bien. A ver, Sandro de la Pampa dice, ¿las personas en silla de ruedas tienen que fortalecer su columna? Obvio, todos, no solamente... Pero pasa que el que está en silla de ruedas cree que a lo mejor no la está forzando. No, todo lo contrario, los músculos se redebilitan, porque hay todas cadenas musculares. Desde como las emociones están conectadas, todos los músculos e inclusive los órganos se conectan por fascias. Y entonces, por las inserciones. Entonces no es que movés, viste que ya no se hacen los ejercicios de solo cuádriceps. No. Hoy se hace un ejercicio de todo el cuerpo porque sabes que es mejor
Tal cual. Y aparte es como una cuestión más integral. Entonces, obviamente que la columna, todo lo contrario, si estás en silla de ruedas, se supone que te moves menos, más ejercicios hay que hacer. Claro, ejercicios que por supuesto estén adaptados a tus posibilidades. Obviamente. ¿No? Para pararte, sentarte, hacer cosas. Totalmente. Siempre con un profesional ahí cerca. @Sofi Levó, la red social donde la pueden encontrar. Miguel de Paraguay. ¿Cómo se puede fortalecer la columna? Y bueno, lo que pasa es que la columna... 1000 formas. Hay un montón de formas. Sí. Primero con los ejercicios y además, como decíamos, fortaleciendo todo. Claro. Pero también elongarla. Porque la movilidad es tan importante como el fortalecimiento. Y yo a veces siempre veo que estamos enfocados en el fortalecimiento de los músculos. Y nos olvidamos que la movilidad es tan importante. Fundamental. Como ganar masa muscular. Sí, es lo mismo, ¿viste? Fijémonos, asociemos respiración, elongación, fuerza. Todo tiene que ver con, no hay una única cosa que sea útil y ya. Pero mira, yo entreno, como vos decís, todos los días y ahora tengo una chica que me ayuda, que va 2 veces por semana y yo me doy cuenta que los ejercicios más simples son los que me cuesta hacer. Mira. Porque no tengo tanto movimiento. Yo también soy un poco rígida. Claro, porque te focalizás quizás en la fuerza y en esto, pero... Bueno, ¿te quedás un ratito más? Obvio. Porque vamos a hacer un cierre. @Sofi Levó estuvo acá con nosotros hablándonos de nuestra columna amada, querida, que tenemos que cuidar. No te asustes, informate, cuídate y ocupate. Ese sería el mensaje final. Exactamente. ¿No? Ya venimos. Es el momento de probar, de degustar, de preguntar y de disfrutar. ¿Es así o no, Andrea? La miel es un tema que ha sorprendido a muchos, porque hay cosas que nada, tenés la miel y ya está. Sí. ¿Tiene una fecha de vencimiento la miel que tengo que estar atento? No, sabés que en estados de conservación buenos, digamos sin humedad y demás, se conserva, porque no tiene conservante, pero es bactericida, es antiséptico. Claro. Sí, en la alacena no hace falta ponerla en la heladera. En la heladera no, porque a veces se pone dura. Se han encontrado vasijas de miel en sarcófagos egipcios, Imagínate. Sea que, y en buenas condiciones. Bueno, mira, tengo una pregunta de Sabrina Mendoza que dice, ¿conviene consumir miel o edulcorante? Estoy a dieta. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, este es un buen reemplazo, sí, para el edulcorante y el azúcar. El edulcorante hoy está un poquito bajo la lupa. Un poquito bastante. Pero la miel no deja de ser azúcar también, claro. Entonces, con moderación, siempre consulten con sus médicos. Si no le metas cucharadas así enormes porque... No, tiene un límite. Y siempre, como digo, reeducar el paladar para necesitar menos dulce. Totalmente. Tengo otra pregunta para Sofi de Martina de Santiago del Estero. Dice, ¿el uso de toda la tecnología que tenemos, mirar para abajo y las manos cerradas agarrando el celular, afecta a la columna? Sí, afecta a todo y las emociones también. Y sí, no te olvides que todo. Sí, obviamente que al estar así te afecta la parte muscular y eso puede llegar a afectar la vértebra o moverla. Sí. Siempre yo te hago la pregunta que contrarreste esto. Esto es el problema, porque la verdad es que la tecnología ya está, nos la vamos a sacar. Lo mismo digo. ¿Qué podemos hacer para equilibrar? Movernos. Yo siempre digo, la columna tiene que estar flexible. Si yo sé que estoy con el celular un rato y me doy cuenta de eso, me levanto y aunque sea estiro, hago algo. Exactamente. Yo siempre digo, sabemos la problemática, ahora, ¿qué hacemos? Claro. Porque estamos diciendo todo el tiempo lo de la tecnología, que los chicos están todo el día así, ya lo sabemos. Vamos a poder evitar en principio. Sí, reducir capaz que sí, pero evitar no. Es lo que se viene, pero sí podemos movernos o hacerle tareas a los chicos de deportes, como cosa de que no estén todo el tiempo adentro. Muy bueno, eso tiene que ser siempre. Pía de Chaco dice, ¿el propóleo tiene que ver con la miel? Sí, tiene que ver con la miel. El propóleo, el néctar, el polen, sí, bien. Las abejitas son grandes polinizadoras. Ese es un mensaje lindo que quiero dejar. No matemos las abejas. No. Porque depende la biodiversidad del planeta de ellas también. Sí, y además está buenísimo que haya proyectos familiares, pymes y un montón de industria local que nos repodría. Alrededor. Vos sabés que el 95% de la miel que se produce en Argentina se exporta. Hay muy poco consumo interno. Muy poco, 200 gramos nada más por habitante al año. No estamos habituados. No, así que elijamos la miel que es... Sí, para cocinar y demás también. Bueno, 2 minutos me quedan. El dolor de espaldas está relacionado a la columna, dice Estanislao de Formosa.
El dolor de espalda. Es que le decimos espalda a la columna. Claro. Señor, le llamamos espalda a la columna. Cuando me duele la espalda, decís te duele la columna. Algo. Claro, es que la espalda, o sea, todos los músculos, todos de la espalda salen de la columna vertebral porque se insertan ahí los músculos. O sea que es correcto decir, me duele la espalda es porque te duele la columna. Total. Bueno, @naturalizalo_ @Sofi Levó, ahí tienen mucha data, mucha información. En lo de Andrea, muchas recetas, y en lo de Sofi, mucho estímulo siempre y data precisa. Ella hasta los perritos, esto ya terminó. Los perritos también necesitan de un quiropráctico. Porque tienen columna vertebral y sistema nervioso. Igual que los humanos. Nunca les damos bolilla, ¿entendés? No le damos bolilla. Vamos a hacer un programa de la salud de la columna y la quiropraxia para los animales. Totalmente. Está todo relacionado y es todo un tema, ¿eh? Pero obvio que es un tema. Yo voy a llevar a Eva, mi perra, la voy a llevar a lo de Sofi y les vamos a mostrar. Vamos a hacer vamos a chequearla. Mientras nosotros nos despedimos, vamos a probar el untable, la miel y a conectar de nuevo con todo lo que sí podemos hacer. Recuerden que está en cada uno de nosotros esa decisión que cambia definitivamente nuestra calidad de vida. Les mando un abrazo y nos volvemos a ver muy pronto en esto que es En Casa Salud. Síganos en @niparatore y @En Casa Salud. Chao.